A todos, ¿cómo están? Nuevamente en una nueva semana de ritual semanal. Hoy traemos un tema súper interesante, como todos los temas que hemos planteado aquí. Ya me da un poco de risa decir lo mismo, pero de verdad nos han dicho que han estado súper entretenidos y súper aplicados, ¿cierto? A lo que es la vida a día de procurement, de compras, abastecimiento, etcétera. Entonces, feliz, ¿cierto?, de estar una vez más con ustedes. Ya son más de 300 personas que estamos semana a semana, ¿cierto?, participando en la comunidad de procurement. Les pido, por favor, si pueden difundir también, invitar a más colegas. Creo que la única manera de seguir aportando mayor, ¿cierto?, valor y nada, feliz de, insisto, de que tengamos todas estas eh, instancias para poder juntarnos y poder seguir aportando, ¿cierto?, a la comunidad, seguir viendo las tendencias. Hoy día tenemos un tema súper interesante que en el fondo es cómo aplicarla, o más bien qué tecnología deberíamos aplicar, ¿cierto?, en áreas de procurement si es que estamos eh, trabajando en ellas y también de qué manera podríamos entender ciertas diferencias, ¿no? De distintos software, de distintas formas de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, está bien interesante estas herramientas de compra con un análisis profundo en lo que es el 2026. Entonces, son temas bien em, digamos, como a la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Y un poco nos caracteriza eso, ¿no? La idea de poder aportar siempre desde esa mirada, desde la vanguardia, desde las tendencias, de lo último que está pasando en procurement, de qué manera también podemos aportar, ¿cierto?, a la empresa para la cual trabajamos. Y de cierta manera, justo estos temas son súper interesantes y nada, relevantes, ¿no? Necesitamos estar en una época de hiperdigitalización, necesitamos entender muy bien qué hay detrás, no quedarnos, digamos, fuera de la conversación y justo son estos temas los que sin duda hay que aumentar en nuestro equipo, a nuestro jefe, a nuestros colegas, ¿cierto?, etcétera, para poder aportar eh, y estar en sintonía con la tecnología. Entonces, ok, más allá de esta introducción o esta breve introducción que les quería comentar el día de hoy, vamos de lleno con el tema. A ver, les voy a presentar aquí una pequeña presentación, ¿cierto? Que no sé si es el mejor nombre del título a lo que vamos a conversar. Algunas cosas obviamente sí van directamente relacionadas. Tiene que ver con la arquitectura de compras 2026, ¿no? Pero no la arquitectura desde el punto de vista del día a día de un profesional de compras, sino que más bien de qué decisiones estructurales tenemos que tomar para poder incorporar la tecnología dentro de mi organización y por qué esto debería funcionar mejor, ¿cierto? Entonces, más allá de mostrar un catálogo de logos y ver algunas herramientas que nos facilitan el día a día a los distintos líderes de procurement, eh, vengo a mostrar básicamente cómo está cambiando, ¿cierto?, la arquitectura, las tendencias y cómo las empresas están adoptando el software para hacer más eficiente toda la gestión de procurement y cadena de abastecimiento. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que realmente importan? Eso es lo que le vengo a conversar detrás de elegir distintas herramientas para poder trabajarlas, ¿cierto? Y poder sacarle el mayor provecho. Entonces, hoy día el problema básicamente no es digitalizar compras, sino que el problema es diseñar un ecosistema que ordene la demanda, acelere las decisiones, ¿cierto? Conecte datos sueltos y permita operar con menos fricción. Entonces, y que, bueno, con consecuencia de esto, ¿cierto? La empresa obviamente eh, gane eficiencia, gane optimización a través de esta herramienta y nada, vamos de lleno con el tema, ¿no? Entonces, antes de entender un poco, ¿cierto? ¿Cuál es, cuál es el reto, ¿cierto? Y cuál es cómo vamos a estar operando con los distintos software o elección de software para los distintos procesos. Quería compartirles esta slide que, como dice ahí la frase, el reto del 2026 no es encontrar la mejor herramienta, sino gobernar en la fragmentación. Como ustedes saben, y esto lo vemos en el día a día, ¿cierto?
hay dos como grandes grupos de tarea o procesos que lleva un área de compra. Por una parte está todo lo que tiene que ver con aguas abajo, ¿cierto? Luego voy a entrar en detalle, y aguas arriba del proceso completo, ¿vale? Como se fijan en el lado izquierdo, dice como hay varias cajitas interesantes en color verde que tienen que ver con la proyección de la demanda, descubrimiento de proveedores, RFX negociación, bueno, y todo lo que tiene que ver con requerimientos o solicitudes, ¿no? En la primera parte del proceso, en las aguas abajo del proceso, ¿no? Perdón, aguas arriba del proceso, como lo llaman aquí en el slide. Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con onboarding de proveedores, órdenes de compra, la facturación, ¿cierto? Los pagos y la integración con el ERP. Que aquí básicamente es aguas abajo, ¿cierto? Una vez que esté onboardeado, ¿cierto? Eh, la, un proveedor dentro de mi empresa. Entonces, si se fijan, hay como dos procesos como bien grandes que pasan dentro de una organización. Y dentro de esta parte yo creo que al final un poco decirles que dentro del camino, aquí puse algunos nombres, ¿no? Como eh, Orquestro, ¿cierto? Kevlar, Zip, Airbase, que son distintas plataformas que uno ocupa en los distintos procesos. E incluso esto es como súper vago el análisis porque hay herramientas que nos permiten hacer uno o varios de estos procesos, ¿vale? Pero luego voy a entrar un poco más en detalle. De todas formas, durante años, ¿cierto? El foco estuvo simplemente en digitalizar requerimientos, ¿cierto? O requisiciones, como llaman algunas otras. Requisiciones, más bien, como llaman algunas partes de Latinoamérica. Entonces, tuvo el foco en digitalizar, ¿cierto? En digitalizar, perdón, órdenes de compra, digitalizar contratos y proveedores. Pero hoy, básicamente, este reto cambió. El stack de compras se fragmentó, ¿cierto? Hay suites, digamos, completas, y un poco lo que les comentaba, dependiendo de los procesos que uno quiera abarcar, ¿cierto? Hay herramientas de intake o herramientas de solicitudes o requisición, como estaba hablando recién. Hay CLMs, que es toda esta estructura completa, por ejemplo, como SAP Ariba, como Coupa, que son software que básicamente integran todo el proceso de compras dentro de la data que uno puede generar como el área misma, ¿cierto? Hay Supplier Intelligence también, o sea, son software que tienen que ver directamente con analizar ciertos proveedores, si están cumpliendo la exigencia, ¿cierto? Las certificaciones, etcétera, etcétera. Y en una capa mucho más profunda, luego podemos analizar un poco lo que son copilotos y agentes, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es qué herramienta se compró, sino que básicamente qué parte del trabajo quiero resolver primero, ¿no? Si yo como gerente, como CPO, ¿cierto? Como Chief Procurement Officer, me centro frente a mi directorio, me siento frente a mi CEO y empezamos a analizar cuál va a ser la estrategia de digitalización completa del área. No es una labor menor, ¿cierto? Tengo que pensar en toda la arista, dónde tengo más problemas, dónde puedo encontrar mejores oportunidades, dónde con menor esfuerzo voy a encontrar mayor impacto. Entonces, no es fácil, no es fácil hacer este análisis. Todas las empresas tienen realidades diferentes, todas las empresas tienen procesos internos que funcionan a la perfección y otros no tanto. Entonces, creo que es complejo poder armar este panorama, pero es la única manera, o sea, es la única manera de poder ser eficiente y la única manera de poder conseguir mejores resultados es justamente esto, analizar el proceso de principio a fin y ver dónde podemos optimizar, ¿cierto? Entonces, aquí un paréntesis nada más, que la IA entra no para eh, digamos, mm, contagiar un poco la gestión de esto, sino que al contrario, tenemos que apoyarnos de la IA, tenemos que mandarle nuestros procesos, puede ser una ayuda fundamental a la hora de poder diseñar, ¿cierto? Toda esta arquitectura a nivel tecnológico dentro de mi empresa, ¿ok? Eh, Perfecto. Entonces, un poquito de mayor profundidad aquí, es un poco el mapa del proceso, ¿no? Es cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, una forma simple, básicamente ordenar.
el mercado, y como les decía recién, ordenar un poco las aguas, es decir, bueno, qué está upstream y qué está downstream, qué está agua arriba, qué está agua abajo, ¿cierto? De todo el proceso de solicitud, perdón. Y aquí es donde nace, digamos, la intención de compra. Voy a volver a la slide anterior para que estemos en la misma línea. Entonces, de nuevo, aquí yo creo que básicamente es donde nace la intención de compra, ¿cierto? La demanda, el descubrimiento, el RFX, toda esta parte de acá, ¿cierto? Eh, Tomando todo este conjunto de tareas, podemos aportar demasiado a la empresa, ¿no? Podemos aportar y mejorar demasiado los procesos. Lo mismo si me voy al lado derecho. Si elijo el lado derecho para empezar, también, ¿no? El aporte es gigantesco y se pueden separar perfectamente estas dos partes del proceso para poder empezar por una, por ejemplo, ¿no? Y luego irme al detalle. Ya voy a empezar por el onboarding de proveedores, por ejemplo, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo a darle una bajada excepcional, digamos, a mi empresa y creo que aportaría muchísimo, ¿cierto? A la hora de poder ordenar los procesos y cuáles voy a elegir primero, ¿no? Ok, entonces, como ya les dije, esto aporta, o más bien importa, porque las distintas herramientas, ¿cierto? Y en distintos tramos del proceso van a poder aportarme de distinta manera. Tengo que analizar riesgos, tengo que analizar beneficios, esfuerzos para poder elegir mejor. Y un error clásico acá es pedirle una sola plataforma que haga todo, ¿no? Porque no hay ninguna plataforma allá afuera que haga esto de manera óptima. No hay ninguna. No hay ninguna. Si ustedes buscan, van a encontrar, como les decía, distintos pedacitos de todos estos procesos en su conjunto, pero no van a lograr ninguna que tenga todo esto y lo haga a la perfección. O sea, no hay manera de que tanto trabajo se comprima y la tecnología hoy lo solucione, ¿vale? Eh, y créanme que llevo más de 15 años trabajando en tecnología y sé perfectamente, y he estudiado este tema por más de 4 años, entonces sé perfectamente que en compras todavía no existe una herramienta que vea de pe a pa todo esto de una manera óptima. Entonces necesitamos apoyarnos a distintos proveedores tecnológicos para poder llevar mi área, digamos, o el área de procurement al siguiente nivel, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, bueno, uno de los modelos interesantes, o a lo mejor más que modelo, uno de los problemas interesantes que podría resolver en un inicio, y creo que es una muy buena idea comenzar por aquí, porque es el comienzo de todo el flujo, es el intake management, ¿no? O como las solicitudes, ¿no? Gestión de solicitudes, como dice ahí la slide. Entonces, una de las capas más importantes, digo, yo creo, incluso es justamente esta gestión de solicitudes. Básicamente porque es como el inicio, ¿no? El principio de todo. Entonces, en muchas empresas, de hecho, la verdadera fricción no ocurre cuando la orden de compra, ¿cierto? Se genera, sino que más bien ocurre mucho antes, como les decía, cuando la solicitud entra mal, cuando entra incompleta, cuando entra tarde o por el canal equivocado, ni siquiera la vemos, o entró por un mail que se perdió ahí en miles de mails y no tiene la urgencia necesaria. Entonces, el intake management resuelve eso, creando la puerta de entrada única a todas las solicitudes del área de compras de mi empresa. ¿Ok? Yo creo que es fundamental que este proceso esté súper bien eh, estipulado, esté súper bien ordenado, esté súper bien gestionado de una manera correcta, ¿no? Entonces, si tengo eso, ya partí bien, ¿no? Como área, como empresa, como solución tecnológica, sí me dedico a solucionar el intake management, ¿ok? Entonces, en la práctica, esto mejora obviamente la adopción, velocidad y gobernanza. Y por eso herramientas como, por ejemplo, SIP, que la vamos a comentar por ahí, que es un referente en temas de intake, se posiciona de hecho, como un procurement orchestration, y básicamente nos soluciona este problema, ¿ok? Entonces, en una capa uno, digo, yéndome un poco más al slide y revisando un poco lo que contiene, ¿cierto? Están todos los stakeholders, están todos los miembros de mi empresa, está toda la organización con una sola fuente de organización de intake management dentro de mi empresa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, donde
donde parte el intake, pasamos a la siguiente parte, que aquí viene el procesamiento, ¿no? Y ahí entra procurement, entra legal, entra IT, y aquí es donde la magia empieza a ocurrir a nivel de flujos de operación. Cuando estos flujos de aprobaciones son automáticos, yo los puedo adecuar a mi empresa y además toda esta gestión de aprobaciones son de forma síncrona, pero las puedo visualizar completamente en un solo panel, empieza a ocurrir la magia, ¿no? Ya no tengo correo aislado, ya no tengo que perseguir a gente, ya no tengo que preguntarme en qué está este proceso, sino que simplemente todo fluye a través de esto gestor de tareas, ¿cierto? Y workflow automático. Entra legal, como le decía, entra el área de seguridad, entra IT en el caso que lo requiera, entra finanzas, ¿cierto? Y planificación financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando toda esta magia ocurre y el proceso se orquesta completamente, todo funciona mejor. Y hay software que se dedican a esto, ¿ok? Entonces, y bueno, y luego viene la etapa de integración, ¿no? De analytics. Después toda esta información nuevamente viaja al RP y ya se pueden tomar otro tipo de decisiones y ya se puede visualizar la información de otra forma. Entonces, como dice la frase ahí, el intake management gobierna la integración con los stakeholders de todo el proceso y a lo largo de todo el ciclo de vida, desplazando un poco al RP como sistema de engagement. Ojo con eso, desplazando al RP como sistema de engagement. Lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque el RP en sí no nace como no tiene la visualización, la característica, ni tampoco las herramientas necesarias para que se visualice el proceso completo, sino que al contrario, lo que hace es registrar data, ¿no? Registro data, registro data, registro data. Y sí puedo ver tareas, sí puedo ver cuáles son, no sé, las SOL-P que están pendientes, etcétera, pero no me sirve para controlar el proceso completo, para ver en cuál está parado, en qué, por quién, cuándo lo aprobó, quién tiene la pelota trancada, como decimos acá. Entonces, ojo con el intake management y toda la orquestación que viene detrás, ¿ok? Eh, perfecto. Por otro lado, acá hay una frase interesante, ¿no? Que dice que la diferencia en 2026, ¿cierto? Entre quienes esperan la herramienta perfecta y quienes se ensucian las manos experimentando, es mucha, ¿no? Eh, el espejismo, esperar que el mercado entregue balas de plata o agentes autónomos perfectos. Eh, Quise poner esta frase porque al final es cierto que la inteligencia artificial nos ayuda mucho. La semana pasada hablamos de un poco de eso y cómo la inteligencia artificial nos estaba ayudando en compra y pusimos algunos ejemplos, pero más allá de eso hay que darse cuenta en este punto de que no puedo esperar que nazca esto, la solución perfecta, como les decía en las slides anteriores. No existe, digamos, no existe una solución única que me arregle todo el problema, ¿cierto? Y no va a existir porque es muy complejo y es muy complejo tomar todo el flujo completo del procurement. Entonces, está bueno empezar a experimentar, ¿cierto? Haciendo algunas pruebas, tomando alguna referencia y empezar de a poquito a meterme y a desarrollar en pequeños procesos e implementar algunas herramientas que obviamente contienen IA de forma nativa, ¿no? Entonces, el 2026 creo que es un año interesante donde la diferencia obviamente no estará en quienes esperan herramientas perfectas, como les decía, y quienes prueban casos reales con pruebas pequeñas controladas. Muchas empresas, de hecho, tienen acceso a builders que llaman, que son como pequeños agentes, pequeños entornos, ¿cierto?, de inteligencia artificial donde viven, digamos, en las principales corporaciones. O sea, por ejemplo, la propia suite de Microsoft tiene, hay un software que es muy utilizado también, que se llama ServiceNow, que es un gigante tecnológico que también tiene sus propios agentes, Salesforce lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso no es siempre, digamos, comprar la tecnología como ya, esto es lo que necesito, ¿cierto? Y derechamente ir a la compra, sino que más bien a veces el primer paso, obviamente, ensuciarse un poquito las manos y empezar a probar, perdón, empezar a hacer algunos tests, ¿cierto? Empezar a tomar 3, 4 casos de uso, ¿cierto? O algún proceso pequeño para empezar recién a construir un business case un poco más serio, ¿vale? Entonces, la necesidad de que se aplique tecnología a los procesos, que lo único que va a hacer eficientar nuestra labor como gente de procurement,
nace de nosotros. O sea, si tengo un jefe que tengo que ir a venderle esta idea, deberían hacer de nosotros mismos, de nuestros colegas, nuestro equipo de trabajo, de mí, ¿no? Como, oiga, probé esto, esto está funcionando perfecto, mira el tiempo que nos ahorró, mira cuánto eficiente nos está haciendo. Entonces, todo este tipo de cosas creo que vale la pena probarlo en silos pequeños, ¿no? Entonces, acá, como dice la slide, la realidad pragmática básicamente es como un caminito, ¿no? Auditar plataformas genéricas existentes, ok, exigir módulos de Agent Builder a tecnología, creo que esto es muy complejo todavía, dominar subdominio, LLMs, NLP, creo que son todavía cosas que están muy en el aire y muy complejas todavía para cualquier tipo de organización y toda la, la burocracia que hay entre medio. Pero yo creo que, de hecho, lo más importante acá yo creo que es crear casos de negocio, ¿cierto? Aplicado a mi área y tomar un flujo, como les decía, y empezar a implementar tecnología de a poquito, ¿no? Eh, y luego empezar a buscar estos proveedores que me van a ayudar en los distintos procesos. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, ok, aquí hay un slide interesante. Habla de tu arsenal oculto, ¿cierto? El sandbox gratuito. Y antes de justificarse tus soluciones millonarias de temas de procurement, de tecnología en procurement más bien, este es un campo de entrenamiento, ¿no? El ecosistema genérico no resolverá compras, pero validará tus casos de uso frente a IT. Entonces, fíjense que, por ejemplo, las plataformas empresariales hoy ya tienen una capa gratuita, gratuita bien entre comillas, ¿no? Pero ya la tienen la disponibilidad. Por ejemplo, SAP ya tiene Joule Studio, donde se pueden crear algunas pruebas de concepto. Microsoft ya tiene Copilot Studio, pasa lo mismo, ¿no? Bueno, Google también tiene su Google Studio, Salesforce, Agentforce, ServiceNow, em, AI Agent Studio. Entonces, si se fijan, los principales players del mercado, principales vendors del mercado a nivel tecnológico ya saben y están perfectamente conscientes de que tienen que disponibilizar esta herramienta para que la gente empiece a jugar, para que después contraten el servicio final, ¿no? Y luego también por el lado derecho están los módulos Agent Builder, ¿no? Oracle, UiPath, Google con Vertex, Amazon con Bedrock y así. También tiene una capa donde uno puede empezar a jugar con la inteligencia artificial y aplicarle algunos procesos. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las organizaciones, ¿cierto? Subestima el arsenal que ya tiene instalado. De cierta manera, en el fondo es como, pues sí, hay inteligencia artificial, pero no lo ocupa, no sé qué. Entonces, hablen con sus departamentos de IT, vean qué pueden probar, cuándo lo pueden probar, qué tengo derecho a probar. Ya sabemos el tema de licencia es un temor, entonces, si ya la empresa lo tiene contratado, usen la licencia, ¿no? Ocúpela para algunos procesos, atrévanse. Es un poco el mensaje, atrévanse. Armen un business case para algunos casos de uso. ¿Ok? Eh, entonces, digo, y si tu equipo ya usa ChatGPT, que es lo básico de lo básico, ¿cierto? O sea, si no lo está ocupando hoy día, preocúpate. También puede analizar, obviamente, PFC, Excel y CSV para acelerar un poco el trabajo real, pero vayamos un poco más allá. Pasemos al siguiente nivel, ¿no? Es un poco la invitación. Entonces, antes de salir a comprar cualquier plataforma millonaria, ¿cierto? Alguno de estos procesos, ojo que no hay millonarias, entre comillas, porque hay soluciones bastante más baratas que están súper buenas, que no son de estos logos tan suculentos como uno puede pensar. Entonces, es una pregunta simple, básicamente, que hay que hacerse en este punto. ¿Qué capacidades ya existen dentro de nuestra empresa, ¿cierto? Dentro de nuestro stack tecnológico actual como empleado de una empresa para automatizar, perdón, o asistir tareas de compra, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacerse la pregunta antes de salir a mirar cosas de afuera, ¿no? Entonces, ojo, no existen las mejores herramientas, ¿cierto? Existe el ADN correcto. Me gusta esa frase porque la escuché por ahí en alguna parte. Es como yo, como colaborador, ¿cierto? Me pongo también en lugar de mi empresa y empiezo a tratar de optimizar con lo que tengo, ¿no? Con la cultura que mi empresa me permite, ¿no? Entonces está súper interesante. Entonces, si se fijan, tenemos por un lado como tres sectores principales, ¿no? Por una parte está el CLM, orquestación de flujo, extracción de inteligencia.
¿cierto? Por otro lado está Intake to Pay, que es como lo que hablábamos recién, desde el intake hasta el pago, o sea, desde la solicitud al pago del proveedor, una puerta de entrada unificada de ejecución transaccional profunda, ¿no? Pregunta, ¿no? Y Suite es S2P, que en el fondo el ecosistema de RP nativo, inteligencia comunidad agnóstica. Fíjense cómo confabulan, ¿cierto? La imagen trata de mostrar como una especie de máquina o proceso industrial, ¿no? Pero básicamente estas tres capas se unen para poder hacer una. Entonces, analicemos tres batallas directas al mercado para decodificar qué arquitectura resuelve tu cuello de botella, ¿cierto? Entonces, eh, esta es una slide muy importante porque al final el mercado no se entiende, digamos, eh, o no debería entenderse por marca o ir a buscar una marca en específico, una solución tecnológica en específico, un proveedor en específico, un SAP, un Oracle, o qué sé yo, ¿no? Sino que al final hay herramientas cuyo ADN es un poco más contractual, un poco más específico, ¿no? Es un poco lo que he tratado de decirles durante todas estas slides, ¿no? Eh, de hecho, otras nacieron específicamente para resolver solo un problema, ¿no? Y otras como suite transaccionales o spend management directamente. Entonces, cuando una empresa compra mal, generalmente no es porque eligió un mal vendor, sino que porque eligió un ADN que no calzaba con su cuello de botella. Entonces, por qué quise reforzar tanto el mensaje en esta charla de elijan bien al proveedor en función de dónde me está apretando el zapato y dónde es mi cuello de botella principal? Pero antes de eso, prueba, analiza, toma un caso de uso, no quieras comerte el proceso completo en implementar tecnología o inteligencia artificial en todos los procesos de procurement de una, parte por pequeños casos de uso, ¿no? Por pequeñas cositas. Eh, Creo que eso va a ayudar bastante a que los equipos se concentren mejor en elegir mejor su tecnología. ¿Ok? Perfecto. Acá tengo un par de vendors que son interesantes de analizar, ¿no? Que es como la capa de inteligencia intelligence layer, ¿no? Capa de inteligencia. Por el lado de Evisort y por el lado de Ironclad es The Workflow Powerhouse, ¿no? Entonces, acá en el fondo no hablaría de un ganador en absoluto si queremos comparar estos dos vendors. Son vendors bien interesantes. Seguro ustedes, muchos ya lo conocen, no han escuchado de ellos. 1.5 millones de dólares en TCO estimado a 5 años. Eso es lo que dice Ironclad, ¿cierto? Y una orquestación prefirma, orquestación. Esa palabra la vamos a escuchar mucho. O sea, me ordena, ¿cierto? Todos mis procesos, prefirma, ¿ok? Eso hace Ironclad. Y extracción de inteligencia post-firma es Evisort, ¿no? Entonces, identifica más de 23 campos de datos estructurados. Entonces, es como toma toda la información de contratos, ¿cierto? De contratos, de proveedores, etcétera, los ordena y los manda al RP para que quede todo registro, ¿no? Ok. Eh, ok. Hoy en día, digamos, claramente dentro del universo de hecho, Evisort lo compró Workday, esto de Workday es una empresa gigantesca, y su fuerte básicamente es para entender bien los contratos, ¿cierto? Existentes, extraer datos, como les decía, digitalizar repositorios, convertir a PDF en inteligencia accionable, básicamente. Entonces, si se fijan, están en dos capas diferentes porque Ironclad básicamente es más fuerte en el periodo de aceleración y creación y aprobación en la negociación contractual, ¿cierto? Todo lo que viene en los flujos anteriores de de la firma del contrato, como les decía. El otro es como un poco posterior, cuando ya ocurre, pero son súper complementarios y de hecho cada uno se ha querido meter en los distintos terrenos del otro de cierta manera, ¿no? Eh, pero una batalla interesante ahí. Pero básicamente creo que la decisión de elegir uno sobre el otro, porque justo se unen en la firma, ¿no? Es que, ¿qué te duele más? ¿Te duele más el prefirma o la postfirma? Son dos vendors súper interesantes, son dos vendors potencia mundial, traducido en no sé cuántos idiomas, entonces ojo con dónde me aprieta más el zapato. Un poco lo que hablábamos recién. ¿Dónde va a haber mayor impacto?
súper. Ok, por otro lado está, eh, voy a leer la frase primero, que tiene que ver con la cobertura de base, perdón, cobertura base de casos de uso, Ironclad 97%, Evisor 94%. La diferencia está en la profundidad, no en la amplitud. Acá hay un cuadro comparativo que no me va a tener tanto en él, ¿cierto? Pero es bien interesante poder analizarlo desde este punto de vista, ¿no? El dictamen arquitectónico. Tu prioridad es la velocidad de contratación, la opción de venta, entonces, a lo mejor va por Ironclad. Luego, tu prioridad es la digitalización retroactiva, due diligence o sintonía nativa, entonces es Azure, ¿no? Son dos potencias mundiales a nivel de software y a nivel de soluciones, ¿ok? Ok, vámonos a otros competidores súper importantes en este ring de batalla de procurement. Por un lado está SAP Ariba, ¿cierto? Eh, Archi conocido, no sé si valga la pena referirse más de ellos. Y por otro lado, Coupa, ¿no? De Agility Leader. Coupa es un software súper antiguo y que tiene mucha presencia en el latinoamericano. Seguramente sus empresas trabajan con uno de estos dos, porque es como el ADN del área de compras, ¿ok? Ok, entonces acá digamos, de nuevo un poco el lenguaje correcto no es quién gana, ¿no? Que es como el versus, sino que más bien en qué contexto favorece a cada una. Por ejemplo, SAP Ariba hoy se está posicionando con una plataforma AI native, o sea, nativa digital, ¿cierto? Y de source to pay, o sea, desde la fuente, desde al pago, o sea, desde el origen al pago, ¿no? Entonces, con Joule, o Joule, no sé cómo se dice, creo que es Joule, integrado, esta capa de inteligencia artificial que tiene, una ventaja natural cuando la organización ya está profundamente en SAP, ¿no? Cuando mi organización ocupa mucho SAP, está muy inmiscuida en estos procesos, pues a lo mejor me orientaría por ocupar SAP Ariba, ¿no? Para hacer como una extensión de lo que ya existe. Ahora, Coupa por su lado se apoya por una capa de AI native también, pero más enfocado en el total spend management, por un lado, y también con Spend Intelligence comunitario. Perdón que hable tanto en inglés, pero creo que son conceptos bien globales, ¿ok? Que hoy comunican el orden de trillones de dólares, digamos, en los datos de gasto. Imagínense la cantidad de datos que tienen las empresas que tienen asociadas, ¿ok? Se dice que el tiempo para generar valor de esta empresa Coupa es de 3 a 6 meses dentro de una organización. Creo que se queda corto, creo que 6 meses mínimo. Y Sabariba en más de 12 semanas a un año, ya que también se queda corto. Creo que un año, incluso 2 años podría ser la implementación, ¿no? Completa. Entonces, ok, es simple. Yo creo que Ariba, por una parte, suele hacer más sentido cuando el centro de gravedad ya es SAP, como ya les dije. Y Coupa hace poco, más bien, cuando la visibilidad del gasto, agilidad y una capa de inteligencia sobre entornos más heterogéneos, ¿no? Entonces, son dos súper potentísimos, son el corazón y ADN, ¿cierto? Eh, en lo que es el área de procurement y ahí tienen un poco de comparación. Acá vamos un poco también a comparación más directa. Esta slide obviamente la pueden ver cuando quieran, pueden poner este video en pausa, o sea, son libres para poder verlo bien, pero creo que es interesante pensar que, por ejemplo, si eres manufactura con flujos complejos, materiales directos, entonces ocupa SAP, ¿cierto? Y apalancado de SAP, el módulo de HANA también, muy interesante. O si busca unificar viajes, gastos, compras, modelar cadenas de suministro y exigencia de alerta de fraude comunitaria, tu opción quizás es Coupa, ¿no? Es un poco más flexible, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Perfecto, creo que estoy pasando el tiempo. Voy a tratar de resumir esta última parte que también hay algunas comparaciones bien interesantes. Hay una herramienta bien nueva que se llama ZipHQ, que la puerta de entrada, ¿cierto? Es como lo que hablamos recién de los intake, ¿no? Que un poco el ADN de esta herramienta, la orquestación intake to pay, y nació para resolver la opción de usuario y el ruteo cruzado, que un poco todo lo que hablamos de workflows automáticos, ¿no? Y por otro lado, Coupa el motor de ejecución, ¿no? Que es un poco lo que ya hablamos y nacido para el control transaccional profundo. Ojo con ambos, porque ambos son líderes en lo que están haciendo. Entonces, esta comparación, o por qué lo quise meter, funciona muy bien si explicamos, digamos, que son capas distintas del proceso, como ya les dije. SIP nació para hacer una suite
pensada en la ejecución financiera y nació para ordenar el intake, aprobaciones, como handoffs, ¿cierto? Y coordinación entre áreas. Y Coupa tiene un ADN mucho más fuerte en el spend execution, spend management y control financiero. Entonces, más que compararlo como si fueran dos institutos perfectos, en realidad conviene mostrar que resuelven capas distintas. Y eso explica por qué en la práctica muchas empresas terminan combinándolo. De hecho, ¿no? Trabajan en conjunto y tienen integraciones nativas vía API que lo hace trabajar en conjunto. ¿Ok? Perfecto. Que hay un poco también un slide resumen. Problemas centrales en la adopción y aprobaciones, ¿cierto? Trabaja con SIP. Si no, puedes trabajar con Coupa o puedes combinarlos, como ya dije, creo que es una muy buena combinación. ¿Ok? Perfecto. Y aquí hablamos un poco cómo trabajan en conjunto, ¿no? Que hay una generación automática de DPR, ¿cierto? Con conexiones vía API que se conectan directamente, no hay ningún problema en la interoperabilidad de ambos sistemas, ¿ok? Entonces, empresas maduras utilizan SIP como cerebro frontal cognitivo y Coupa como el músculo financiero a fondo. Entonces, cada plataforma hace exactamente aquello en lo que su arquitectura fue diseñada y el problema a resolver fue diseñado, ¿ok? Perfecto. Ahora, el blueprint de inteligencia artificial, duelo de filosofías. Ok, aquí me voy a tener muy poquito, pero lo único que quería comentarle acá es que la IA en orquestación, ¿cierto? Hay algunos jugadores que son Airplay, como ya lo vimos, o SIP, ¿cierto? Y la misión es operar en tiempo real, dirigir el tráfico, por decirlo de alguna manera, validar el cumplimiento de política y sugerir acciones inmediatas. Y acelerar la velocidad, ¿cierto? Para poder ser más ágil como equipo. Y por otro, la inteligencia de datos y comunitarios, por ejemplo, Evisort o Coupa, como ya lo vimos, la misión es analizar los repositorios masivos, ¿cierto? Y comparar transacciones con datos comunitarios. Entonces, aquí el valor es la visibilidad profunda, auditoría e inteligencia predictiva. Son dos capas de inteligencia artificial. Todas estas herramientas que le presenté ocupan inteligencia artificial muchísimo en cada uno de los procesos, pero debemos decir, ¿cierto?, qué stack queremos ocupar. Y básicamente, el veredicto final, ¿cierto? La primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el cuello de botella, ¿cierto? Existencial de la organización hoy, ¿cierto? Tenemos caos por una parte de aprobaciones y pobre en adopción. Entonces, a lo mejor necesito implementar una arquitectura de intake, ¿no? Como esta capa ágil sobre el RP existente y que me permita ordenar, ¿cierto?, el caos que hoy día existe en la generación de solicitudes, ¿no? Por otro lado, necesitamos digitalizar contratos históricos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor debería pensar en un Evisor, ¿no? Que implemente inteligencia post-firma, ¿no? Que es crítico si usa ecosistemas como Workday, porque, como les decía, lo compró, son como, trabajan de la par, igual como el módulo de, de SAP Ariba, ¿no? Con su original SAP. Entonces, si operamos manufactura global integrada a producción, entonces a lo mejor mantén el módulo modular de SAP Ariba, ¿cierto? Aprovechándose de todo lo que es SAP HANA y la red de proveedores que tiene, y buscamos consolidación total y benchmarking, entonces, o de transacción a una suite unificada como Coupa. Entonces, un poco el mensaje, la arquitectura del 2026 no premia a quien tiene más funciones, premia a quien diseña mejor un ecosistema para poder operar. Y de nuevo, mi recomendación acá es simplemente que tomen todos sus procesos, analicen dónde son los cuellos de botella principal, dónde aprieta más el zapato, tomen algunos casos de uso, trabajen incluso con proveedores más pequeños y vayan viendo cómo les va resultando en el camino. ¿Ok? Entonces, nada, cierro finalmente con esta idea. Un compras, perdón que me haya pasado la media hora. Ya no basta con digitalizar, ahora hay que diseñar la arquitectura y la pregunta correcta es, ¿qué herramienta tiene más features? No, perdón, la pregunta correcta no es qué tiene más features, sino que qué combinación de capas me permite operar mejor. Nada, finalmente les dejo esa invitación. Creo que hemos visto alguna herramienta, algunos casos de uso, pero por favor estén atentos a cómo opera su empresa, dónde pueden aportar y dónde pueden ser mejor cada día como profesional de procurement. Los dejo invitados la próxima semana y los dejo invitados al webinar que va a ocurrir el próximo 25 de marzo. Va a estar súper interesante. Vamos a estar analizando en vivo algunos contratos de tecnología principalmente y algunas cláusulas para que la estén revisando. ¿Ok? Entonces, nada, les mando un abrazo. Muchas gracias por participar
Que estén muy bien.